pues os presento a José Ignacio, ¿vale? Que, bueno, pues ha participado en 30 proyectos de investigación sobre procesos de membranas, en proyectos nacionales, regionales e internacionales con Italia, Marruecos y empresas alemanas, ¿vale? O redes europeas. Ha publicado del orden de 70 artículos de revistas internacionales, varios capítulos de libros y cerca de 80 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Y luego ha dirigido 2 tesis doctorales y 11 tesinas de licenciatura y trabajos de máster. Así que, bueno, yo os presento a José Ignacio y ahora José Ignacio pues, nos va a enseñar y aclarar qué es el bosón de Higgs, que algunos, bueno, por el nivel quizá todavía no lo conozcáis, pero aquí hay gente de segundo bachillerato que en física ya hemos visto campos gravitatorios, con lo cual algo, estas cosas nos debería de sonar, y cuando vemos la física moderna, el tema 11 y 12, bueno, pues ya os sonará cuando lo veamos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y os dejo con José Ignacio. Voy a coger esto a ver qué tal se me oye. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ramón, por la presentación. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del bosón de Higgs, como ha dicho Ramón. Cuando quieras. Bueno, yo soy José Ignacio Calvo, vengo del Departamento de Física Aplicada. He estado muchos años, cuando me conoció Ramón, estaba en la Facultad de Ciencias de Valladolid, y desde hace ya 3 o 4 años pues estoy aquí en Palencia, en la Escuela de Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Ramón. Que normalmente yo lo tengo preparado para pasarlo yo, pero claro, si me bajo y subo voy a acabar. Igual me parto la cabeza aquí, ¿eh? Bueno, esa señora de ahí la conocéis, ¿no? La Trini. Trinidad Arroyo. Bien. Pues poco ha durado. Seguimos. Vamos a hablar, o por lo menos lo que nos dé tiempo, de todas estas cosas, ¿eh? De la materia, de los átomos, de los quarks, del campo de Higgs, evidentemente el bosón de Higgs, de cómo se descubrió, ¿eh? Y bueno, pues si me puedo un poquito más, ya veremos cómo anda el tiempo. Dale. Bueno, la pregunta un poco es, la pregunta se queda arriba, ¿eh? ¿De dónde viene la materia? O, dicho de otra manera, así si dejamos como de dónde viene la materia, parece una pregunta más fundamental. Pero también se puede formular de otra manera. ¿Quién creó el mundo? Y ya la cosa se complica un poco, ya no es ciencia, ya es filosofía, metafísica. Es una pregunta que le interesa a mucha gente, no solo a los científicos, ¿eh? Nosotros vamos a responder, evidentemente, desde el punto de vista físico. O sea, los metafísicos, el tema religioso y todo eso lo vamos a dejar aparte, porque no es nuestra labor. Para eso tenemos que hablar del Big Bang. ¿Conocéis la teoría del Big Bang? No de este, evidentemente, ¿eh? Pero supongo que todos la conocéis más o menos, ¿no? Bueno, si la habéis visto, es una serie bastante interesante. Vamos a hablar de la verdadera teoría del Big Bang, que no es esta, como digo. La teoría del Big Bang es el comienzo del universo, ¿eh? Las pruebas dicen, y hay suficientes pruebas para... Cuando se habla en física de teorías, nunca se dice que las cosas son así, sino que posiblemente sean así. A día de hoy, con lo que se sabe, son así. Bueno, pues hay suficientes pruebas para suponer que el universo se creó en un momento dado, en una singularidad, en el instante t igual a 0, en el que todo comenzó a explosionar, a aumentar, ¿eh? Sería ese comienzo, esa singularidad a partir de la cual el universo fue creciendo y expandiéndose. Una de las personas que contribuyó mucho a esta teoría es Stephen Hawking, que os sonará. Dale. Bueno, ya hemos dicho que nació en esa explosión. ¿Y cómo acabará? Pues tenemos 3 posibilidades, evidentemente. Una, que ahora igual que sois jóvenes no suena mucho, pero todo lo que estira encoge, ¿eh? Algún día pues también vosotros empezaréis a encoger, ahora estáis creciendo. Bueno, pues esa sería una posibilidad. Todo lo que ha ido creciendo acabará comprimiéndose y volvería a un punto. Eso sería el Big Crunch, ¿eh? El pequeño empujón. Otra posibilidad sería que siguiera creciendo indefinidamente, pero despacio, más o menos a una velocidad estable. Y la tercera posibilidad, que quizás sea la que menos nos guste, es que no solo siga creciendo, sino además crezca cada vez más deprisa, que vaya todavía más deprisa, que sería el Big Rip. En todo caso, todo eso depende del valor de una constante que se conoce con poca precisión, que es la denominada constante de Hubble. Bueno, pues a día de hoy, de las 3 posibilidades que tenemos, los últimos experimentos han demostrado que realmente la más correcta es la última de ellas.
¡Qué mala suerte! O sea, nunca volveremos a juntarnos donde fuimos, ¿eh? El universo va a crecer indefinidamente y además va a crecer cada vez más deprisa. Por esa teoría, esos tres señores les dieron el premio Nobel en 2011. ¿eh? Premio Nobel de Física, evidentemente. Pasamos. Bueno, vamos a recopilar un poco lo que ocurrió en esos momentos del Big Bang. Evidentemente, solo lo que ocurre desde el Big Bang para adelante. Del Big Bang hacia atrás, no sé nada ni me importa. El Big Bang es una singularidad. Entonces, las singularidades en física o en matemáticas son algo que no podemos tratar. Solo podemos tratar de las singularidades hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Solo sabemos que en el instante inicial se produjo esa gran explosión, ese Big Bang, que en una centésima de segundo ya habían aparecido los protones y los neutrones. Estamos hablando de un universo muy caliente, del orden de 100.000 millones de grados. Un universo con mucha energía, pues tiene que ser un universo muy caliente. Que poco después, alrededor de la décima de segundo, ya los protones y los neutrones se empiezan a desaparecer, o vamos, no a desaparecer, sino a descompensarse. Hay más protones que neutrones porque vamos a necesitar los protones para formar los átomos, y la temperatura baja a 30.000 millones de grados. Ya hace más fresquito, como podéis imaginar. Tarda un segundo en aparecer el primer núcleo, el núcleo de deuterio. Temperatura 3.000 millones de grados. Y a los 3 minutos esos núcleos ya son estables. Digamos que esa sería una evolución muy rápida de lo que es el Big Bang. Ahí representado en función del tiempo. La duración desde ese momento, o sea, el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años. Eso lo sabemos a través de experimentos que han medido la radiación cósmica de microondas, que han demostrado que exactamente corresponde a aproximadamente, bueno, cuando decimos 13.700, año más, año menos, tampoco importa, pero vamos, 13.700 entre 13.000 a 14.000 millones de años. Bueno, pero todavía no hablamos de materia. ¿Cuándo aparece la materia? Pues la materia ya hemos dicho que aparece en los primeros instantes, casi al principio, en la centésima de segundo ya aparecen los protones y los neutrones. ¿Y de dónde sale esa materia? Pues si no había nada, ¿de dónde sale? Pues sale porque había mucha energía. Ya hemos dicho que la temperatura del universo era muy, muy grande, 100.000 millones de grados. Eso significa una energía enorme. Y como dijo Einstein, o como quizás os suene, la energía se puede convertir en materia, lo mismo que la materia se puede convertir en energía. Bueno, pues toda esa materia procede de la gran energía que se libera en esa explosión. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a repasar un poco lo que sabéis sobre la materia. ¿De qué está formada la materia? De átomos. ¿Qué es un átomo? Átomo, decía Demócrito, un griego, que era aquello que era indivisible. Que si yo cojo la materia y la voy cortando con un cuchillo muy fino, en trozos cada vez más pequeñitos, llega un momento en que no lo puedo cortar más sin que siga teniendo las propiedades originales. Bueno, pues a ese trocito más pequeño que yo puedo hacer, que sigue siendo lo mismo original, a eso le llamo átomo. Esa idea de indivisible, de que no se puede cortar más, se mantuvo durante 24 siglos, hasta el siglo XIX. Y, por ejemplo, en esa idea de los átomos se basó la teoría atómica de Dalton y Lavoisier, que conoceréis cuando estudiéis química. Bueno, pero en el siglo XIX se descubrió que el átomo no era indivisible, sino que se podían encontrar trocitos, que se le podía partir. Lo primero que se encontró es el electrón, que es muy fácil. Si yo cojo una chaqueta, la froto, o una prenda de lana, enseguida le desprendo electrones. ¿Notáis esa electricidad estática? No es fácil, pero si se hace con cuidado se puede. ¿Notáis esa electricidad? Bueno, pues esa electricidad no son más que los electrones que están en la capa superficial que los desprendemos por frotamiento. Ese aparece en 1897. El siguiente en encontrarse es en 1918, es el protón. La naturaleza le gusta un poco la simetría. Si yo tengo una partícula negativa, tiene que haber otra que sea positiva para que la cosa esté igualada, ¿no? Pues aparece el protón, 1918. Y hasta 1932 no aparece el neutrón, y el neutrón es más difícil de encontrar. ¿Por qué? Pues porque es neutro. Como es neutro, no se le ve. A una partícula negativa se la puede desviar hacia aquí, a una positiva hacia allá, pero a una neutra no se desvía. Y así construimos el primer modelo del átomo, el modelo de Thomson, en el que dice, bueno, ¿cómo lo ponemos? Pues lo ponemos ahí todo junto, los protones y neutrones, formando una bola, y luego sobre esa bola ponemos unos cuantos electrones, tantos como necesitemos para que la carga sea cero. Y ese es el modelo del pastel de pasas o una muffin, una de esas, ¿cómo se llaman?, que usan los americanos,
las magdalenas con trocitos de chocolate. Bueno, tenemos entonces una experiencia, la experiencia de Rutherford. Rutherford lo que hace a principios del siglo XX, coge partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos cargados, pero a muy grande velocidad, y los lanza contra una lámina muy fina de oro. Coge una lámina muy finita, como pan de oro, como ese que se usa para decorar, para hacer. Y observa, veis en el detector, detrás pone un detector y va observando cuántas de esas partículas atraviesan el oro y cuántas golpean atrás y cuántas se desvían un poquito, se desvían un poco más y sobre todo cuántas vuelven hacia atrás. ¿De acuerdo? Ese es el experimento. Yo lanzo las partículas contra la lámina de oro, la mayor parte de ellas van a golpear al otro lado y cuento si alguna de ellas sale hacia atrás. Bueno, por ese experimento le dieron a Rutherford el Premio Nobel de Química en 1908. ¿Y qué consigue Rutherford en esa experiencia? Observa que de cada 80.000 partículas que lanza, la mayor parte o no se desvían nada o se desvían muy poco. Y una de cada 80.000 sale rebotada hacia atrás. Y eso a Rutherford dice, eso es imposible. Es como si disparara una bala contra una hoja de papel y rebotara. Porque él sabe que la lámina de oro es muy fina y la densidad del oro es muy pequeña. Y es imposible que con esa poca densidad tenga suficiente fuerza para hacer rebotar. Entonces dice, esto no puede ser. ¿Qué hace Rutherford? Pues cambia el modelo atómico. El modelo atómico de arriba sería el modelo de Thomson, toda la masa juntita, formando una bola. Y dice, no, para que haya una densidad tan grande, tengo que concentrar toda esa masa, en lugar de hacerla en una circunferencia grande, lo tengo que concentrar en el centro, en un poquito, en una zona muy pequeña. Ahí sí, si junto todo ahí en el medio, alcanzo la densidad suficiente para que cualquier cosa que golpee, o por lo menos una bala que golpee, una partícula alfa que golpee, pueda salir rebotada hacia atrás. Entonces, en el modelo de Rutherford, o en la idea de Rutherford, toda la masa está concentrada en el centro del átomo, en el núcleo. ¿Os suena lo que es el núcleo, no? Estamos hablando de una cantidad, si todo el átomo tiene el tamaño de 10 a la menos 10 metros, el núcleo tiene el tamaño de 10 a la menos 14 metros, o sea, 10.000 veces más pequeño. Eso significa que dentro de un átomo, de cada billón de partes, solo una está ocupada. O sea, el átomo es muy pequeño, es invisible, pero imaginaros que tuviera un tamaño así como esta habitación, solo una millonésima parte estaría ocupada y el resto está prácticamente vacío. Incluso esta mesa que parece tan sólida está vacía, casi tan vacía o más vacía incluso que el sistema solar. Bueno, con eso se construye el modelo que hoy en día impera, que es el modelo de Bohr, en el que tenemos pues, los protones y los neutrones ocupando el centro del núcleo y luego los electrones dando vueltas, girando alrededor. Realmente no es que giren, hay unos orbitales, unas nubes, pero bueno, más o menos la idea, para entendernos, es así. Como una especie de pequeños planetas que giran alrededor del núcleo, que sería los protones más los neutrones. Así, pues tendríamos el núcleo atómico, estaría formado por los nucleones, que son los protones más los neutrones. Los protones positivos, tenemos z protones, los n neutrones, que no son... siempre son, o casi siempre son menores, en fin, y luego la suma de n más z, que es el número másico. Bueno, pasa esto que... Tira, Ramón. Bueno, hemos dicho que ya el átomo que nos parecía indivisible lo hemos podido partir en trocitos. Tenemos el electrón, tenemos el protón y tenemos el neutrón. Bueno, pues la gente no se conforma con eso y dice, vamos a ir más adelante. ¿Y si yo pudiera esos trocitos partirlos todavía más? Y entonces se descubren más cosas. ¿Cómo se descubre esto? Pues muy fácil. ¿Os acordáis cuando erais niños, o cuando erais más niños, que jugabais a coger las cosas, los juguetes, y lanzarlos contra la pared a ver si se rompían? ¿No habéis probado? Es una cosa muy edificante, muy divertida. Bueno, pues algo así hacen los físicos. Igual las chicas no tanto, pero los chicos sí, seguro que me comprenden. Coger, yo que sé, un juguete y lanzarlo contra la pared, o lanzar algo contra ese juguete y ver en cuántos trozos se rompe. Pues algo así es lo que han hecho. Alrededor de 1930 aparecen los muones, los neutrinos, en fin, todas esas partículas, y para ya poner un poco de orden se crea un modelo que se llama el modelo de los quarks. Se debe a estos señores, Gell-Mann y Nishijima, que les dieron el premio Nobel por ello. Establecen que existen unas partículas que son parte de los propios
constituyentes del átomo y que les llaman quarks. Y esos quarks, en experimentos pocos años después, alrededor de los años 60, se descubren los primeros quarks. Luego se demuestra que esa idea de Murray-Gell-Mann es correcta. Bueno, ¿cuáles son los quarks? Pues hay 6 quarks, media docena. Arriba, abajo, el extraño, el encanto, charm, la cima, top, y el fondo, bottom. Los nombres son un poco chorras, realmente ya os podéis imaginar que tampoco se mataron para poner los nombres. No significan nada, el único significado que tienen, si tener alguno, es que las letras pues siguen más o menos, son las primeras y las últimas del alfabeto. La S, la T, la U, la B, la C, la E. Bueno, esos son los 6 quarks. Entonces, con esas 6 piezas se van construyendo todas las demás. Por ejemplo, Ramón, un protón. Un protón es 2 quarks arriba y un quark abajo. Pero si cambiamos un quark arriba por uno abajo, pues tenemos un neutrón. Y con las fuerzas que les unen, claro, porque no es simplemente juntarles. No solo eso, tenemos los quarks, pero también tenemos otras más, que son los leptones. Los leptones son también partículas con spin más o menos un medio, que en su momento sabréis que eso significa que son fermiones, y hay 6, hay 3 partículas y 3 neutrinos. Solo vamos a comentar los nombres. Las partículas son el electrón, el muón y el leptón, y los neutrinos, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tau, o tau neutrino. Bueno, ya tenemos 6 quarks y 6 leptones. Y una partícula que lo une todo. No te preocupes, pasa. Que todavía no hemos hablado de ella, pero que es precisamente el bosón de Higgs. Pero por si todo esto no fuera demasiado liado, además de cada quark y de cada leptón, toda partícula tiene su antipartícula. ¿Y qué le pasa a la antipartícula? Pues un poco como los malos y los buenos. Cada vez que se encuentran, se zurran. Y además desaparecen. O sea, si una partícula existe el electrón, existe el positrón. El positrón es la antipartícula del electrón. Son exactamente iguales, solo que el uno tiene carga negativa y el otro carga positiva. Si un electrón y un positrón se encuentran, automáticamente chocan y desaparecen con una emisión de energía. Es lo que llamamos la antimateria. La antimateria y la materia no pueden coincidir. No están a gusto, como los hermanos, algo así. Dale. Aquí tenemos todas las partículas, los 6 quarks, los 6 leptones, y luego sus correspondientes antipartículas. Este sería pues el antiprotón. Bueno, ¿cómo son de grandes? Pues entre los quarks hay de todo. Hay desde quarks más o menos pequeñitos, de masas pues 1,5 a 4, a quarks enormes como el quark top, que tiene una masa de 170.000. Claro, no son gramos ni kilogramos. Esto se mide en unas unidades muy pequeñas, que son los megaelectronvoltios partido por velocidad de la luz al cuadrado. Dale. Y también en el caso de los leptones pasa lo mismo. Hay leptones más o menos grandes, como el leptón tau, y los neutrinos que prácticamente no tienen masa o nula. Muy, muy pequeña. Bueno, entonces, un poco comparando dos casos, no extremos, pero dos de los casos posibles, el electrón con el quark top, resulta que la masa del uno con la masa del otro es como 350.000 veces más grande. Digamos que, por hacer una comparación, sería una ballena con una sardina. ¿Por qué, si las dos se han creado en el mismo momento, se han creado a partir de la misma energía, de la misma explosión, por qué una es enormemente grande y la otra es enormemente pequeña o mucho más pequeña? Eso es a lo que quiere dar la respuesta la teoría de Higgs. Esa teoría la propuso el señor Peter Higgs, evidentemente pues se llama campo de Higgs es por algo, por el señor Higgs, en 1964. Él propuso que en todo el universo, rodeándonos, desde el primer instante en el que se formó el universo, nos rodea un campo que lo ocupa Higgs. Y dependiendo de nuestra interacción con el campo de Higgs, nuestra masa es mayor o menor. Por hacer una analogía, sería como, por ejemplo, el campo de Higgs podría ser el agua. Estamos en el mar, el agua lo ocupa todo, nos rodea por todos los lados, está todo lleno de agua. Y sin embargo, hay algunos peces o algunos animales que se mueven con más libertad o con más facilidad porque tienen una forma fusiforme, tienen un aspecto alargado, por ejemplo, pues por las sardinas, mismamente del ejemplo de antes, esas adquieren gran velocidad.
esas son de poca masa. Mientras que otros peces que tienen un tamaño muy grande interaccionan mucho con el agua les frena mucho y lo interpretamos como que tienen una masa grande, que sería pues el otro ejemplo, la ballena. Otra forma de analizar otro ejemplo para analizar el bosón de Higgs. Bueno, ahí en la figura viene Einstein, pero cambiadle por Cristiano Ronaldo, que quizás os suene más. Imaginaros que entramos en una habitación como esta llena de gente. Si entro yo no pasa nada, puedo seguir hasta aquella esquina y nadie se para a hablar conmigo. Pero imaginaros que entra Cristiano Ronaldo, ¿qué ocurriría? Pues rápidamente todo el mundo se remorlina, ¿no? Entonces él quiere ir a cruzar la habitación y todo el mundo se acerca a él. Tiene mucha interacción con la gente que hay en la habitación, porque es muy famoso, es muy conocido, todos le queremos pedir un autógrafo. El resultado es que avanza muy despacio. ¿Cómo interpretamos eso? Es que es muy pesado. No es que Cristiano Ronaldo esté gordo, sino que tiene mucha masa o tiene una masa asociada a toda la interacción que crea con el resto de las partículas. Mientras que, como digo, si paso yo, como no me conoce nadie, paso hasta la otra habitación y puedo ir a la velocidad que me dé la gana porque nadie me para. ¿Entendéis la diferencia? Mucha interacción, mucha masa. Poca interacción, poca masa. Otro ejemplo también que viene mucho y que se utiliza para entender un poco lo que es el campo de Higgs sería imaginar el campo de Higgs como un campo nevado. Imaginaros un campo que estuviera totalmente cubierto de nieve, con un poco de suerte, pues en Navidades nos caerá una buena nevada para que lo veamos. En esa nieve nos podemos mover, pero dependiendo de cómo nos movamos, iremos más deprisa o más despacio. Por ejemplo, si vamos sobre esquís, nos movemos con una velocidad alta, porque el rozamiento con la nieve es muy poco y podemos coger velocidad. Si en lugar de ir sobre esquís, vamos sobre raquetas de nieve, bueno, las raquetas de nieve nos permiten avanzar sin hundirnos, pero no podemos ir muy rápido, porque tenemos que ir paso detrás de paso. Pero si en lugar de llevar ni esquís ni raquetas de nieve vamos en botas, pues en cada paso que damos nos hundimos en la nieve. Entonces, evidentemente, somos la misma persona, pero interactuamos mucho más con la nieve y aparentemente somos mucho más pesados, nos movemos mucho más despacio. Ese sería el ejemplo de una persona que fuera con botas, que tiene que sacar la pierna de la nieve para poder avanzar. Dale. Y el último caso, el caso más extremo, sería un pájaro que pasara por encima de la nieve y que no le afecta que haya nieve, que no haya nada. Él se mueve siempre a la misma velocidad, porque la nieve no le afecta en absoluto. Bueno, pues siguiendo con esa analogía, ¿cuál sería la nieve? En nuestro caso, ¿cuál sería la nieve? ¿Sí? Alguien lo ha dicho por ahí, el campo de Higgs. El campo de Higgs nos rodea por todos los lados. Hay nieve por todos los lados. Bueno, si estamos en una zona nevada, aquí no, pero algún día el campo nos rodea. Cada una de las partículas... El campo es toda la nieve, pero esa nieve está formada por cosas. ¿Qué son esas cosas? Copos de nieve. ¿Cuál sería el equivalente a los copos de nieve? ¿Qué es lo que forma el campo? Las partículas que forman el campo son los bosones. Cada uno de esos bosones son los que me frenan o no me frenan. Entonces, por ejemplo, una persona, un esquiador, sería una partícula con una masa baja, porque interacciona poco y se puede mover con total libertad. Una partícula equivalente, yo qué sé, pues a la persona que va en pies o en botas, sería una partícula muy grande, como el quark top, porque tiene mucha interacción con el campo de Higgs y consecuentemente se frena mucho. Y finalmente, ¿cuál sería el equivalente del pájaro? El que se mueve con total libertad. Pues los fotones. ¿Cuál es la velocidad de los fotones? La velocidad de la luz. A eso no les frena nada, se mueven siempre a la velocidad de la luz. Cualquier partícula que se mueva a esa velocidad no interacciona, no le frena nada, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, vamos pasando, porque esto es un poco lo que ya os he comentado. Sigue. En función de nuestra interacción tendríamos más o menos masa. Bueno, todo esto es una teoría que os puede gustar más, os puede gustar menos, o puede que hayáis entendido algo o puede que no hayáis entendido nada. Pero como todas las teorías, aparte de que sean bonitas o no, lo importante es que sean ciertas. O por lo menos que sean razonablemente ciertas hasta que se encuentre otra cosa que sea mejor. Entonces, lo mejor sería encontrar alguna prueba de que esa teoría que yo os he comentado, muy simplificada, evidentemente, es cierta. ¿Cómo? Encontrando el bosón de Higgs. Las demás partículas ya las conocemos, ya sabemos el electrón, ya sabemos el quark tal, el quark cual, el up, el down, el top, pero todavía no sabemos si existe el bosón de Higgs. Entonces, lo ideal, el remate de esta teoría sería encontrar el bosón de Higgs.
Y para encontrarlo se construyó el LHC. ¿Os suena el nombre? El Gran Colisionador de Hadrones. Ya el nombre da miedo, hadrones. ¿Qué serán? Bueno, eso que tenemos ahí está cerca de Ginebra, en Suiza. Realmente ese círculo que tenéis ahí no es el LHC, sino que el LHC está enterrado bajo la tierra. Está a varios metros de profundidad para que no sufra ningún tipo de interacción. Y luego es un círculo de más o menos por unos 27 o 30 kilómetros de diámetro, donde cada cierta distancia hay repartidos una serie de experimentos que permiten comprobar si existen o no existen esas partículas. Bueno, en el momento que se construyó el LHC, hubo algunos científicos, bueno, eso es el interior del túnel donde está el LHC, ahí lo que tenemos son unos grandes tubos. Por el interior de esos tubos hay grandes electroimanes que están refrigerados con nitrógeno líquido para mantenerlos en situación de superconductores, de tal manera que creemos campos magnéticos muy grandes y que no gastemos energía. Claro, al crear un campo magnético se gasta electricidad, pero si esos imanes son superconductores, con poca electricidad podemos obtener gran energía. Entonces, obtenemos un campo muy grande y cogemos las partículas y debido a ese campo las hacemos rotar. Y en la primera vuelta van despacito, pero en la segunda vuelta cogen velocidad. Y comienzan a ir cada vez con más velocidad, y cuando ya han cogido suficiente velocidad, pues hacemos lo mismo que de niños. ¡Pumba! Contra la pared. Básicamente es eso, el LHC. Coger mucha velocidad y luego golpear unas partículas contra otras y a ver qué sale. Bueno, decían que cuando se construyó el LHC había gente que tenía miedo de que ese LHC liberara una cantidad de energía tan grande que se creara un agujero negro en el interior de la Tierra. Imaginaos que eso sería muy molesto, ¿eh? Si la Tierra se convirtiera en un agujero negro, pues toda la Tierra desaparecía, se chuparía a sí misma, ¿eh? Evidentemente eso era una tontería, porque no hay suficiente energía para crear un agujero negro, y lo cierto es que el LHC está funcionando sin problema. Bueno, problemas tiene, como toda gran instalación, ¿eh? Pero no, sin problemas graves. Dale. Bueno, pues el 4 de julio de 2012... se montó esta gran conferencia de prensa donde todo el público que tenéis ahí no son invitados, sino son gente que participa en el propio CER, en el propio trabajo. El CER es un sitio, es el más grande centro de investigación que hay en el mundo, es europeo, y hay todos los días trabajando del orden de 1000 físicos e ingenieros, que se van turnando, y bueno, y todo tipo de científicos, pero sobre todo físicos e ingenieros, que se van turnando, que vienen de todas las partes de Europa, hay españoles, hay todo tipo de europeos, pero también vienen de todas las partes del mundo, porque quieren estudiar aquí en el CER, porque quieren comprobar estas cosas in situ. Bueno, pues hay muchas de la gente que tenéis ahí, son sobre todo de los participantes en estos experimentos. Y el que está en primera fila es el señor Higgs, que ha vivido lo suficiente para ver si su teoría era cierta. En esa conferencia no se dijo en ningún momento, hemos descubierto el bosón de Higgs. No, dijeron, hemos descubierto una partícula que es compatible con las propiedades que esperamos que tenga el bosón de Higgs con una seguridad del 99,99994%. Porque si somos rigurosos en ciencia nunca se puede decir que algo es absolutamente cierto, sino es razonablemente cierto dentro del margen de error experimental que yo tengo, que en este caso es muy pequeño. Tenemos un error muy pequeño. Ese pequeño bulto que se ve en esa gráfica, eso es el bosón de Higgs. De todas las partículas que van saliendo en las distintas interacciones, hay un pequeño salto, esa corresponde a lo que se espera que sea el bosón de Higgs, ¿eh? Esa pequeña chepita, ya veis que todo ese trabajo de muchos años para encontrar una chepa. Pero bueno, en todo caso, esa es la explicación. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos, podemos resumir un poco lo que sabemos. ¿Cuándo se formó la materia? Después del Big Bang. ¿Qué ocurrió? Lo primero que ocurrió, en los primeros instantes, aproximadamente a los 10 a la menos 35 segundos del Big Bang, se formó el campo de Higgs. El campo de Higgs lo rodea todo, nos rodea ahora mismo, ¿eh? Está lleno de bosones. Y luego empezaron a crearse las partículas a partir de la energía. Como eran partículas que eran solo energía, se movían todas a la velocidad de la luz, c. No se puede ir más rápido, pero todas se movían a la velocidad c. A medida que esas partículas que iban a velocidad c se iban encontrando con más dificultades, iban aumentando su masa. Entonces, las que no interaccionan con el campo de Higgs siguen moviéndose a la velocidad de la luz, y esas las llamamos fotones. Las que interaccionan un poco, les frenan, pero siguen moviendo a velocidades altas, les llamamos electrones, por ejemplo, ¿eh?
etcétera. Así hasta las partículas que interaccionan mucho con el campo Higgs, que les llamamos pues los grandes quarks. ¿Qué hora es? Vamos. Bueno, voy terminando, tranquilos. Bueno, pues eso es básicamente el mecanismo que nos permite explicar la formación de la materia en el universo. Como veis, es un mecanismo muy simple. Otra cosa es que bueno, pues que llegar a esta explicación sea tan sencillo como parece. Yo, como imagináis, lo he reducido mucho y evidentemente hemos pasado todas las ecuaciones, pero para hacernos una idea nos puede valer. Pasa, Ramón. Quizás habéis oído hablar del bosón de Higgs relacionado con la partícula de Dios. Es una cosa que se suele usar mucho. En parte, es una manera de darle publicidad. El bosón de Higgs no deja de ser un descubrimiento científico, y como tal descubrimiento científico solo les interesa a los científicos, ni siquiera a los de la empresa, como Gerardo, el que ha estado antes. Pero bueno, en todo caso, es lo que Gerardo decía, investigación pura. Esto es investigación básica, esto no sirve para nada. Hombre, alguno de ahí saca un trabajo y tal y consigue ganarse las habichuelas, que no es moco de pavo. Pero básicamente, digamos que no tiene un servicio. Esto el día de mañana no vais a encontrar una aplicación del bosón de Higgs en la calle. O sí, no lo sé. Pero es necesario hacer esa investigación pura. Ya habrá otra gente que haga investigación aplicada. Yo, por ejemplo, no hago investigación pura, hago investigación aplicada, pero siempre es importante que alguien, y normalmente los mejores cerebros que se dediquen a esta investigación pura, que es la más difícil de hacer. Bueno, como decía, a esta partícula se le suele llamar la partícula de Dios. ¿De dónde viene ese nombre? Pues el nombre viene realmente de un libro que escribió uno de los primeros científicos que trabajaron en esto, que se llamaba Leon Lederman. Decidió escribir, cuando ya la teoría llevaba un tiempo funcionando, antes de que se descubriera el bosón de Higgs, llevaba un tiempo funcionando esta teoría, decidió escribir un libro de divulgación para que cualquiera pudiera entenderlo. Incluso yo, por ejemplo. Y a ese libro le llamó, bueno, pues la partícula de Dios, si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? O algo así. Pero cuando escribió el libro, fue al editor y le dijo, ¿qué nombre le ponemos? Dale un momento, Ramón. Y se le ocurrió, vamos a llamarle la puñetera partícula, Goddamn Particle, porque le estaba costando tanto encontrarla que realmente para ellos, para los científicos, para los físicos teóricos, era una puñetera partícula. Y el editor le dijo, hombre, ese título como que queda un poco feo, y decidió cortarlo un poco. Y en lugar de Goddamn, lo dejó en God Particle. ¿Os suena God en inglés, no? Partícula de Dios. Y así es como se ha quedado. Hoy en día todo el mundo la conoce como la partícula de Dios. Pero eso no quiere decir en ningún caso que los científicos, los físicos o la gente que ha trabajado en este proyecto que consideren que esa partícula es la que, como alguno interpreta, es la que crea, la que hace el papel de Dios. Eso no es cierto. Eso en todo caso no es algo que le preocupe a la ciencia. La ciencia solo hace explicación científica. Y luego las otras explicaciones ya vendrán de las creencias de cada uno. Bueno, pues esa es un poco la razón de ese nombre tan curioso. Dale. Bueno, evidentemente por todo esto, cuando llegó el momento de repartir premios Nobel, pues hubo premios Nobel. Y al señor Higgs, a Engler y una tercera... Pues siempre hablamos del campo de Higgs, entonces todo el mundo conoce el bosón de Higgs, pero nadie conoce el bosón de Engler. Realmente Engler y Higgs propusieron la teoría de forma paralela, sin conocerse entre ellos. Los dos propusieron una teoría que era muy parecida y como tal se les ha reconocido los dos con el premio Nobel. Falta uno, otro compañero de Engler, que murió hace unos años de cáncer, entonces no ha podido recibir el reconocimiento. Y les dieron, como digo, el premio Nobel el año pasado. Y además el mismo año, ya para redondear un poco, les dieron el premio Príncipe de Asturias. Solo que aquí en el premio Príncipe de Asturias fueron un poquito más generosos. Le dieron el premio Príncipe de Asturias a Higgs y a Engler, que estaban vivos, los que habían propuesto la teoría, pero también a aquellos que con su trabajo experimental demostraron que esa teoría es cierta, que a veces es tan importante como el otro. Porque todo el mundo se acuerda de los físicos teóricos, o de los científicos teóricos, los que proponen las grandes teorías, las grandes ideas, pero no todo el mundo se acuerda de los físicos experimentales que hacen los experimentos que demuestran que esas teorías son o no son ciertas. A veces lo que conseguimos demostrar es que esas teorías no son ciertas, y eso también es importante. Bueno, pues se dio también el premio Príncipe de Asturias al CERN, como centro en el que se había obtenido esa... Bueno, ya terminamos. 2 palabrillas sobre la física. Volviendo otra vez a la teoría del Big Bang, si habéis visto alguna de la serie, los protagonistas son 3 físicos, un físico teórico, un físico experimental y un astrofísico. También hay un ingeniero, pero el pobre no es doctor, por eso le toman el pelo. Hay una neurobióloga,
hay una microbióloga, incluso la chica guapa, que es Penny, pues también en los últimos capítulos se dedica a estudiar. Con esto no quiero deciros que la física sea más importante o menos que cualquier otra carrera. Lo que quiero deciros es que siempre que podáis, tened la aspiración de estudiar al máximo, de sacar el máximo de vuestros conocimientos y de vuestras capacidades o de vuestras aptitudes. Hay gente que le gusta la física teórica, otros la química experimental, otros la matemática aplicada. Bueno, pues buscad el camino de seguir eso. Otros igual son buenos para trabajo manual, para una ingeniería, son técnicos, son gente que es capaz de hacer un buen trabajo técnico. Todo eso es muy importante, pero intentad sacar el máximo en cada caso. Bueno, comentaros que sobre todo para los que estén en bachillerato, que en enero, en febrero o marzo se celebrará la Olimpiada de Física, a la que en su momento le haré llegar la información a Ramón para que alguno de vosotros, si le interesa o le gusta la física, se presente. No es un examen para el que haya que estudiar, simplemente uno se presenta al examen a la Olimpiada de Física, como podéis, y os animo igualmente a que os presentéis a la Olimpiada en Química, a la de Matemáticas, a la de Filosofía o cualquiera de las otras que se celebren, dependiendo un poco de lo que más os guste, que sepáis que son una manera de probarse uno a sí mismo. Tiene luego la posibilidad de viajar a una fase nacional, incluso una fase internacional, pero lo bonito es, si acaso, probarse, no los premios que vais a tener, que tampoco son grandes. Bueno, eso ya lo comentaremos, se lo enviaré la información a Ramón en su momento. 2 minutos, Ramón. Marca, a ver, ahí encima del correo electrónico, ahí tenéis mi correo electrónico por si alguno quiere que le envíe, ahí un poco, ahí, dale. Se debería abrir... Ay. Bueno, era una pequeña... Bueno, pues lo dejamos. Ahí tenéis mi correo electrónico. Si alguno quiere que le envíe un PDF de la charla porque le ha gustado o porque no le ha gustado para criticarla, me lo pide, con toda confianza, o tiene alguna duda, alguna pregunta. Solo comentaros... Venga, termino, por favor. Termino. Espero que no os haya sido muy aburrido, pero en todo caso quería deciros 2 cositas. Como os he dicho, yo soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, que es una de las pocas cosas que nos quedan de la Universidad Palentina, la primera universidad de España. No es que nos queden, porque realmente somos la Universidad de Valladolid. Entonces, que sepáis que tenéis esa posibilidad. Yo, en particular, de la Escuela de Ingenierías Agrarias, existen 4 grados, un grado en Ingeniería Agrícola, un grado en Industrias Agroalimentarias, un grado en Forestales y Medio Natural, y otro grado en enología. Cualquiera de ellos son grados muy interesantes, con mucha aplicación, sobre todo en Castilla y León, porque Castilla y León es una zona donde la agricultura no deja de ser importante. Entonces, que sepáis, sobre todo para los que estéis en bachillerato, que existe esa opción, con toda la formación de grado, de máster, de doctorado y todas esas posibilidades. Bueno, pues eso es todo. Si tenéis alguna pregunta... Gracias. Gracias.